Estamos viniendo la casa que nací yo. Mi casa era de madera. Es esta casa. Abajo vivíamos nosotros. Salomón, un judío sefardí de Estambul, guarda 1000 recuerdos de estas calles. Su antiguo barrio, Balat, era poblado mayormente por judíos, griegos y armenios hace un siglo. De ellos ahora ya no queda nadie. Ya me iba a irme cuando tenía 14, 15 años. Mira, hijo, ande comites el pan y bebites la agua, no la dejes. Este país es tuyo, aquí naciste y aquí te vas a adelantarte. Y bueno que no me fui de aquí. En la actualidad en Turquía quedan alrededor de 14.000 sefardíes, los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España durante el siglo XV. Algunos de los pocos asentados en Estambul hablan el ladino, un idioma que ahora está a punto de desaparecer. El periódico Shalom lucha para mantener vivo el idioma. La siguiente generación a la mía ya no entiende demasiado ladino y ya no lo habla. Esto significa que en máximo 20, 30 o 40 años el ladino desaparecerá. Lo que nosotros hacemos es intentar que esta desaparición tarde lo máximo posible. En la familia de Rafael esta desaparición está latente. A diferencia de él y de su mujer, sus hijas no hablan ni entienden el ladino. Desde hace una década, España y Portugal entregan la ciudadanía a los sefardíes y como muchos otros miembros de la comunidad, él y su familia son ahora, además de turcos, portugueses. Él dice que quiere quedarse, morirse en Estambul. Las nuevas generaciones quieren marcharse de Turquía. Hay muchas familias que se van. Mi hija con mi yerno se fueron a Portugal, a portugués, por caminar y por mirar. Los sefardíes en Estambul aceptan que en unas décadas desaparecerán, pero su idioma, su pasado y sus 500 años de historia en las orillas del Bósforo se niegan a disiparse.